Good afternoon, everyone. How are you today? Do you hear me? Yes, teacher. Excellent. Okay, well, let's continue with the topic of yesterday. Vamos a continuar con lo que hacíamos ayer. And today, as I told you, we are going to continue with grammar and writing. So let's start then. Okay, so yesterday we were seeing the vocabulary related to the relationships. Entonces continuaremos con lo mismo, o sea, el simple past. Okay, so here it says, complete the tables below with the correct form of. Help me to write. You can do it in the chat or you can do it like here. Lo pueden hacer ustedes mismos escribiendo en pantalla o lo pueden hacer desde el chat. Si me ayudan, regular and irregular. ¿Me ayudan, por favor, a completar las formas en pasado de estos verbos, ya sea en el chat o escribirlos en pantalla? Thank you. Like is liked. Okay, decide. Decide. Very good. Decided. Tried. Go. What about go? Go es irregular, profe. Go is irregular. Went. Very good. Fall. Fail. Fail. Good. Get. Got. Got. Good job. And say. Tell, ¿no es? Said. Okay. When we make negative sentences in simple past, what do we need to add before the verb? What do we add before the verb in negative sentences? Don't. Don't is in present. Didn't. Didn't. So we add didn't. Y si se fijan, después de colocar el didn't en una oración negativa en pasado, voy a regresar el verbo a su forma base. El pasado de tell es told. Pero como esta oración es negativa, voy a usar tell porque ya tengo didn't y el didn't hace la función del pasado en forma negativa. When I'm making questions in simple past, what do I need to add before the subject? Did. Did. Very good. I need to add did. Did they get married? Teacher, disculpe. ¿Ya pasó lista? No. For sure answers, what do we need to add? No, they Didn't. didn't. No, they didn't. Or yes, they did, in case that it is affirmative. Entonces, when are we going to modify or change the verb? When we are talking about affirmative sentences. If it is negative, I'm going to use didn't plus the verb in its base form. If it is a question, I'm going to use did and also the verb in its base form. And to answer will be with didn't or with did.
Okay, so it says in here, listen to the three pronunciations of regular past simple verbs. A pesar de que los verbos regulares tienen la regla de que estos terminan en ed, or d, or ied, como los que aparecen en la primera columna, no todos se pronuncian de la misma manera. Hablo del ending, right? Vamos a escuchar las diferentes pronunciaciones de estos verbos. Unit 1. Recording S1.3. 1. D. Lived. They lived in Africa. 2. T. Asked. He asked her to marry him. 3. Id. Started. They started a family. Ok, tenemos el sonido como si fuera una D, como si fuera una D, como en lift. Suena como tal, como una D. La E no se pronuncia en estos casos. Lo mismo pasa con el segundo, pero esto sería como t, asked, asked. Y en la tercera, started, aquí sí suena la palabra, bueno, la E, y suena como it, started. They started a family. Ok, vamos a practicar esta pronunciación de palabras, bueno, de endings con ed. It says, listen and put the words in the box in the correct columns in the table below. Tengo aquí tres columnas, una con terminación de d, una con terminación de t y una con terminación. Escriban estos verbos que están aquí y luego vamos a escuchar cómo se pronuncia cada uno de ellos para que los coloquen en la columna que ustedes escucharon, ¿ok? So I'll give you 1 minute for you to copy these verbs and then we are going to start. Ready? ¿Listos para empezar? Yes, Miss. Excellent. Recuerden, escuchen cuidadosamente para que identifiquen la terminación del verbo y lo puedan colocar en la columna correspondiente. Unit 1. Recording S1.4. Worked. Wanted. Stopped. Smiled. Walked. Needed. Talked. Studied. Helped.
decided, Okay. Do you want me to play it once more or it is enough? With Sí. Otra vez, teacher, por favor. Okay. Unit 1, recording, S1.4. Worked. Wanted. Stopped. Smiled. Walked. Needed. Talked. Studied. Helped. Decided. Okay. So let's see. I'm going to show you how they should be placed and I want you to check if you did it correct. Okay. So in the first column, in the column with D, we only had two, which is smiled and started. Then in that ending, we have, well, yeah, we have worked, stopped, walked, talked, and helped. And then in the it ending, we have wanted, needed, and decided. ¿Cómo les fue? Mal. Ok, ¿cuáles te salieron mal? ¿Todas o cuál te costó más trabajo identificar? La de ID. La de it, como en wanted. Sí. Ok, pues en realidad es cuestión de que escuches, mira, voy a volver a poner, es una parte donde digan alguna palabra con ed, con el sonido de la it. Unit 1, recording, Voy a S1.4. pararle en donde escuche. Worked. Wanted. Wanted. Si te fijas, aquí sí suena la E. En ninguna de las anteriores suena la E. De hecho, es como si pararan. Worked, smiled. La diferencia es que uno es más suave, como en el de D, y otro es más tosco, por así decirlo, con el de la T. Y el de it, ahí sí se menciona, sí se pronuncia la E. Wanted, needed, decided. Ok. ¿Ok? Bueno. Una vez habiendo hecho este ejercicio, la verdad, hay ciertas, ¿cómo puedo decir? There are certain points we can consider to identify the ED ending pronunciation. Por ejemplo, si se fijan, cuando uno termina en K, cuando termina en P, en T, bueno, no en T, no aplica. Ciertas letras en endings que más bien son como sonidos de phonetics, podemos identificar si va a terminar con D o con T o con IT. Por ejemplo, si tiene un sonido en terminación, no necesariamente que termine en vocal, pero si termina el sonido de esta palabra es con vocal, entonces quiere decir que vamos a agregar el sonido como si fuera del ED. Como en follow, por ejemplo, follow termina en W, pero el sonido de la W es como si fuera una vocal, en este caso la U, follow. Entonces ahí voy a decir followed y voy a usar el de la D. Ok, entonces, ¿pero en qué consiste más que nada? En saber o identificar cómo lo voy a pronunciar. Va a depender de práctica. Entonces aquí tiene mucho que ver qué tanto practiques tanto el listening como el speaking. Yo te sugiero mucho la repetición para poder identificar correctamente la pronunciación de estos verbos. Y ya después automáticamente, aunque no te sepas todo esto, vas a tú solo empezar a pronunciar mejor estas terminaciones de ed or d or I, ed.
Ok, por lo pronto seguiremos practicando con este tema del simple past. So let's go here. Past simple regular verbs and past simple irregular para ambas. Ya sea un verbo regular o irregular, la estructura siempre va a ser igual. O sea, followed by the verb modified in past tense. For example, I worked in a restaurant. I went, que vamos a agregar el didn't en ambas. He didn't work in a restaurant. She didn't go out. O en la interrogativa, we're going to start with did, followed by the subject and the verb in its base form. Did they work in a restaurant? Did they go out? Entonces, la estructura es igual. Únicamente en la forma afirmativa es donde vamos a modificar el verbo a su forma en pasado. Y en la negativa e interrogativa el verbo se queda igual. Y lo que me ayuda a modificar el tiempo es el didn't y el did. Para responder este tipo de preguntas, pues serían con yes, they did, no, I didn't, etc. Use the past simple to talk about finished actions in the past. In negative and questions, use the auxiliary did plus infinitive. Do not use did in negative and questions with the verb be. For example, I wasn't very happy, not I didn't very happy. Recuerden que el didn't o el did o la modificación del verbo aplica para eso, para verbos de acción en general. El verb to be es un verbo muy independiente de esto. Entonces, cuando yo utilizo el verb to be en pasado, por ejemplo, si yo quiero decir estaba enferma, pues voy a usar el verb to be en pasado. I was sick or I wasn't sick. No puedo mezclar el didn't y el was para hablar en una misma oración para dar el mismo sentido. Tengo que elegir ya sea el verb to be o el action verb. Spelling regular past simple verbs. Ok, hablamos de los verbos regulares. Verbs ending, bueno, en general, los verbos en general, los regulares, por lo general vamos a agregar ed al final, como en start, started. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando el verbo termina en e, ya no hay que agregar una e más. Simplemente agregamos una d y esta, pues como ya el verbo termina en e, simplemente agregamos la d y pues ya le da el ed ending. Como por ejemplo en live, lived. Cuando el verbo termina en consonante, pero en y, pero antes de esta y hay una consonante, vamos a quitar la y y cambiarla por i latina y agregar ed. Por ejemplo, Mary, married. Esto aplica únicamente, repito, cuando el verbo termina en y antes de la y está una consonante. Si está una vocal, no aplica. Después, cuando tenemos verbos de una sola sílaba y estos terminan en consonant, vowel, consonant, vamos a doblar la última consonante y agregar ed. Por ejemplo, stop, stopped. Recuerden, verbos de una sola sílaba. From the past simple with irregular verbs adding ed, many common verbs have an irregular past simple form. There's a list you can look at. Use the past simple to talk about finished actions in the past. ¿Cuándo vamos a usar el simple past? Okay, lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de algo que ya terminó, que empezó y terminó en el pasado. Y bueno, ese es el uso. Y las excepciones de los endings, de spelling, etcétera, son las que tenemos aquí, porque los verbos irregulares tienen su forma específica para cambiar, no se basa en ninguna regla, tienen su propia forma en pasado. ¿Alguna duda sobre este tema? ¿No? ¿Está claro? Sí, Miss. Thank you. Ok, ahora vamos entonces a practicar con estos ejercicios. Complete the story with the correct form of the verbs in the box. Use the past simple. Aquí tengo estos verbos, los que tienen times 2. It means that we're going to use them twice. Significa que los usaremos 2 veces. We're going to place them in this paragraph according to what the paragraph is about. For example, here, a single father of 2, his American girlfriend to marry him only 4 minutes after he, okay. Entonces, si estamos hablando that he, to marry him, well, then we're talking about that he asked to marry her.
Entonces así vamos a ir identificando qué verbo queda en este párrafo en su forma en pasado. Y luego aquí en la parte B, it says, put the verbs in parentheses into the correct form of the past simple. Ok, aquí vamos a poner, bueno, muy similar a este ejercicio anterior, vamos a poner su forma en pasado, pero puede ser tanto afirmativa, como negativa, como interrogativa. Ok, ¿cómo vamos a hacer aquí para poder subir la evidencia? Les pido aquí, igual simplemente hagan una lista del 1 al 11 para escribir las respuestas de cómo les fueron colocando. Y aquí en la parte B, sí les pido por favor que hagan la oración completa para ver de qué manera lo completaron, ¿no? Para que no pongan nada más de que un auxiliar y así. ¿Ok? Entonces aquí nada más la respuesta y aquí la oración. ¿Is it clear? ¿Está claro lo que van a hacer? Yes, teacher. Thank you. Any question, let me know. Mientras ustedes siguen trabajando, voy a tomar asistencia. Ansaldo Bustamante. Present. Barrera Montiel. ¿Sí me escuchó, maestra? Sí. Barrera Montiel. Cruz Azueta. Present. Espinosa Rodríguez. Present. Fuentes Soto. Present. Gandarilla Morales.
Present. García Romero, Present. Gil Romero, Present. Jiménez Encinas, Present. López Andrade, Present. López Pérez, Present. López Rivas, Present. Melgoza González, Montalvo Cota, Present. Olano Orduño, Present. Ramos Montaño, Present. Ramos Rodríguez, Rodríguez Mendoza, Present, teacher. Ruiz López, Present. Ruiz Ocaño, Here. Sarabia Bernal, Present. Valencia Villarreal, Present. Velázquez Saavedra, Present. Belderrain Valdés, Present. Villegas Córdoba. Present. Okay, thank you. Did you finish? ¿Terminaron? No, teacher, pero estoy anotando todo. Ok, está bien. Don't worry. Teacher, teníamos que anotar todo. En la parte 1 solo es las respuestas. En la parte 2 sí es la oración completa. Ahí está bien.
Tell me please when you finish, okay? Quedan 3 minutos de la reunión. Utilicen estos 3 minutos para terminar, por favor, de verdad, terminar la actividad y regresamos a revisar sus respuestas.
Ya te metí.